Muchos anuncios. Es que zumba porque pasaste ahí junto a la bocina. Hoy no tenemos muchos anuncios, nada más le quiero recordar que el próximo miércoles tenemos servicio 5:30 de la tarde. Sabemos que es el día último, sabemos que la gente anda enfiestada ese día, pero no podemos despedir el año sin darle gracias al Señor, así que aquí lo esperamos, si le es posible, si así usted lo desea y nos quiere acompañar, que yo le pido que nos acompañe. Todos queremos estar con la familia, todos queremos estar en casa y nadie queremos molestarnos, pero pues si unos reyes magos, unos hombres sabios, se tomaron 2 años para ir y adorar al Señor, no podemos nosotros hacer un viaje de media hora y estar con el Señor 2 horas para darle gracias por todo lo que ha hecho en un año por nosotros. Yo creo que sí. Así que aquí lo esperamos, miércoles 5:30 y terminamos y nos vamos todos a festejar el fin de año. ¿Sí? Muy bien, y vamos a la palabra. Hoy quise tomar esta porción de la palabra para poder enseñarle un principio de reino. Un principio de reino que sobre todo también es un principio de oración. Sabemos que en estas fechas y en estos días estamos haciendo como que evaluación, estamos haciendo balance, estamos cerrando el año. Y normalmente pensamos y analizamos todo lo que hemos hecho en el año, cosas que hemos podido cumplir, gracias al Señor, cosas que nos han faltado y también cosas que desearíamos poder cumplir y completar. Todos de alguna manera tenemos aún, yo le puedo casi asegurar, que todos tenemos por ahí algún anhelo en nuestro corazón que quisiéramos ver realizado. Y en estas fechas de fin de año es cuando como que se cargan mucho esas situaciones, ¿verdad? Y es cuando, por eso mucha gente entra en tristeza, entra en depresión, entra en muchas situaciones emocionales, porque siguen pensando que no han avanzado o que no han visto un fruto en su vida. Entonces, esa es la razón por lo que la palabra del día de hoy creo que puede ayudarnos y que va a ser un despertar y un entender cómo podemos ahora vivir y trabajar para con el Señor. Y vamos a la palabra y se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 y dice así: Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliu, hijo de Tu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 3 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba
y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hágame el favor. Versículo 9. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que la enseñanza que hoy será derramada por medio de ti en este lugar quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica y que todos podamos ser día a día hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Ana se nos presenta y la identifica este libro de Samuel como esposa de Elcana. Vaya, Ana es identificada por medio de su esposo. Y también nos dice que Elcana tenía 2 mujeres, no era la de 2 mujeres y un camino. Era Elcana y sus 2 mujeres, Ana y Penina. Ana es presentada primero, y cuando lleva ese orden la escritura nos habla y nos dice que Ana fue la primera esposa. También nos aclara la escritura que era la más amada. Eso significa que Ana era la preferida, o vaya, fue con la que él decidió casarse. Fue su primera esposa. Pero Elcana decide tener otra esposa. Y la razón por la que decide tener otra esposa nos la dice el verso número 2. Y la razón es que Ana no podía tener hijos. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues resulta que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era un testimonio de bendición el poder tener hijos, el poder multiplicarse, el poder tener descendencia. Porque el Señor le promete a su pueblo una y otra vez que si permanecen en Él, si permanecen con el Señor, Él no les dará esterilidad. Vaya, no habrá esterilidad en su pueblo. No habrá mujeres estériles. Un ejemplo lo podemos ver en Deuteronomio 7:14, donde el Señor le dice a su pueblo: bendito serás más que todos los pueblos, y no habrá en ti varón ni hembra estéril, y ni en tus ganados, le dice. Eso significa que cuando nosotros estamos con el Señor, cuando estamos tomados de la mano del Señor, Él no va a permitir que haya ninguna área estéril en nuestra vida. Y tenemos que entender que una área estéril en nuestra vida puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, si alguien está teniendo problemas para encontrar trabajo, esa es una área de esterilidad que hay en su vida. Si alguien está planeando tener un bebé y no ha podido embarazarse, pues eso es una área de esterilidad, lo vemos con más claridad. Pero también cuando las finanzas no fluyen, estamos viendo que hay esterilidad en las finanzas. Cuando alguna situación o algún deseo de nuestro corazón, por más profundo que este sea, no avanza o sentimos que no avanza, es porque tal vez haya esterilidad. Entonces, Elcana se casa con Ana y podía él pensar que tal vez no era de bendición ese matrimonio porque pues no se embarazaba Ana. Era el sueño de todo hombre judío el poder tener hijos, y sobre todo hijos varones.
Si ahora en pleno siglo XXI todavía hay varones que quieren a fuerza que el primer hijo sea varón, imaginen aquel entonces. Y la razón es bien sencilla. En el pueblo de Israel, en el pueblo judío, el que pudieran tener hijos varones no solamente decía que el Señor estaba con ellos, sino que la bendición de Dios se traspasaba o se transmitía por medio de los hijos. Por eso en la Escritura vemos que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, puros varones. El que era el encargado de transmitir el pacto de Dios a la familia, ¿quién cree que era varón? El varón. Y curiosamente ahora, la gente que asiste a la iglesia, o la mayor cantidad de gente que asiste a la iglesia son mujeres. Eso significa que los varones estamos ausentes de transmitir bendición a nuestras familias y a nuestras generaciones. Por eso tenemos una sociedad tan llena de problemas. Tenemos una sociedad muy llena de problemas porque el varón no se quiere comprometer con el Señor. Así que regresando a Ana, bueno, Ana era estéril. Y como mujer y como una potencial mamá, el no tener hijos significaba y sentía que ella estaba alejada de Dios, o Dios estaba alejada de ella. Así que el mayor sueño de ella era poder embarazarse. Y como le decía, la esterilidad puede venir en diferentes tamaños, diferentes sabores y diferentes colores. Puede haber gente soltera que al no conseguir pareja, pues se siente en esterilidad. Puede ser que alguien no ha realizado algún sueño y siente que hay esterilidad en ese sueño. Hay esterilidad en su salud, hay esterilidad en su economía. Volvemos al concepto de esterilidad. El sentirnos o hablar de esterilidad nos habla que no hay fruto. Y en la actualidad, desafortunadamente, hay muchísimo cristiano que es estéril, porque no hay fruto. No hay fruto. Vivimos de los frutos de alguien más y de los testimonios de alguien más. Pero la idea del Señor es que cada uno de nosotros podamos dar testimonio de su mano y testimonio de su amor y de su poder. Así que había una situación con Ana que Ana no podía entender. En muchísimas ocasiones en nuestra vida, lo primero que tenemos que buscar y tratar de corregir es nuestra vida espiritual. La mayor parte de nuestros problemas no son únicamente en lo físico. Muchos de los problemas que nosotros enfrentamos día a día vienen desde una perspectiva espiritual, pero no entendemos en muchas ocasiones de qué se trata. Ahora, no quiere decir que todo lo que nos pasa en la vida es espiritual. Tampoco no podemos caer en ese error. Pero sí muchas cosas, y sobre todo si son situaciones crónicas, situaciones que usted ya le buscó por aquí, ya le buscó por allá, ya le buscó acullá, y aún así no ve una salida, muy probablemente hay una situación espiritual. Si Dios cierra esa situación, cierra su vientre, aunque usted vaya a muchos médicos, no se va a poder embarazar. Porque es una situación que Dios no está permitiendo. Una situación que Dios cerró. Y si Dios lo cerró, el único que lo puede abrir es, pues Dios. Si no arreglamos lo espiritual y solo nos enfocamos en lo físico, pues vamos a estar en una constante frustración. Porque vamos a pensar que ya hicimos todo y que nosotros somos los encargados de hacer todo, pero no hemos buscado en lo principal. Y lo principal es lo espiritual, buscarlo con Dios. Entonces el Señor cierra el vientre de Ana. Ahora déjeme le digo algo. Esta situación de cerrar su vientre no fue por algo que ella haya causado. ¿A qué me refiero? No es porque Ana fuese una pecadora o haya generado algún pecado o caído en algún pecado. Realmente Ana estaba en muy buena situación delante de Dios. Lo que estaba sucediendo
es que Ana tenía que entender dos situaciones que es parte de lo que hoy vamos a aprender esta mañana. Era una situación que definitivamente estaba fuera del alcance de Ana, pero no solamente afectaba lo físico, que no podía concebir un bebé, sino que también le estaba afectando ya emocional y psicológicamente. Ya lloraba Ana en cualquier lugar, y sobre todo en estas fechas donde el Cana iba y se acercaba al Señor, iba y ofrendaba, y que aunque le daban su parte escogida y privilegiada, pues ella lloraba. Por eso vemos a Elcana que se le acercaba y le decía, ¿qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Le decía, pues es que te veo triste y te veo llorando. ¿Qué no te basto yo? Mira cómo estoy guapo, fuerte, formal. ¿Verdad? Pues no era lo que ella necesitaba. Era una situación que ya le estaba afectando en lo emocional y en lo psicológico. Ahora, no solamente eso, sino que su adversario, porque así lo dice la Escritura, pues todavía le echaba sal a la herida, ¿no? Le echaba limón a la herida. Todavía se lo recalcaba, pues claro que le iba a doler. Así que esa era la razón por la que ella lloraba y no comía. Su pena era tanta que lloraba, se sentía mal, no tenía apetito, no sentía ganas de nada, no tenía ganas ni de ir al servicio del fin de año de Pacto Vivo. No quería venir, pero la vamos a convencer que sí venga. Así que tenía que entender ese punto. ¿Y qué generó entonces la esterilidad? Si no era una situación de ella, ¿qué fue lo que la generó? Y son estas dos situaciones que yo le quiero mostrar esta mañana. Tenemos que entender que todo lo que sucede en la tierra está conectado con algo que está sucediendo en el cielo. Todo. No es que usted en la tierra haga algo y suceda en el cielo, es al revés. Sucede en el cielo y entonces pasa en la tierra. A veces hemos malentendido esta situación porque nos han enseñado mucho de que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que ates en el cielo será atado en la tierra, ¿verdad? Y a veces no lo enseñan bien o no lo entendemos bien y andamos ahí como que confundidos con este rollo. Pero realmente tenemos que entender que el cielo es el que gobierna la tierra. Siempre, invariablemente. Y para que esto suceda, vaya, me refiero a que suceda eso de que el cielo está gobernando la tierra, todo lo que pasa en el cielo pasa por una palabra que se llama soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios significa que Dios gobierna. Dios quiere hacer y puede hacer lo que Él necesita, cuando Él lo necesita y en el momento que Él lo necesita, que Él lo quiere. Y como Él lo quiere, esa es soberanía. Él va a hacer que suceda cuando tenga que suceder. Pero hay otra palabra muy interesante que se llama providencia divina o providencia de Dios. En algunas ocasiones yo le he llegado a enseñar o le he enseñado en algunas prédicas que para nosotros los cristianos no existe el azar. Eso de decir, ay, qué buena suerte, no existe. Porque si creemos en un Dios poderoso que tiene el control de todo, que nada escapa de sus manos, entonces no hay azar, no hay suerte. Pero lo que sí hay es algo que se llama providencia de Dios, providencia divina. ¿Y qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es que Él va a hacer y va a permitir que suceda de acuerdo a como Él lo tiene planeado. Ahora, usted puede estar pensando, bueno, ¿y qué diferencia hay con la soberanía? Pues no mucha. O sea, finalmente, todo lo que sucede va a suceder de acuerdo a como Dios lo tiene planeado y cuando Él lo tiene planeado y como Él lo tiene planeado. Pero, la única diferencia es que la soberanía es así vil y llanamente la voluntad de Dios. Y cuando es providencia de Dios, Él te está tomando en cuenta. O sea, Él quiere que tú participes.
Es como un ejemplo que yo le doy en estos casos, es como la Escritura nos dice que Él está esperando que todos procedamos a arrepentimiento, porque Él quiere que todos nos acerquemos a Él. ¿Verdad que ese es el deseo de Dios? Pero no va a suceder a menos de que alguien decida acercarse. Y a menos de que alguien vaya y predique y esa persona decida acercarse y se acerque. Está dentro de la soberanía de Dios, pero Dios no lo va a hacer hasta que alguien participe y alguien decida. ¿Sí nos vamos entendiendo? Entonces esa es la providencia. Providencia es la forma que a veces parece misteriosa en la cual Dios trae resultados y también conecta gente, conecta lugares, conecta circunstancias y conecta cosas que nosotros no nos hubiéramos imaginado. Un ejemplo muy grande de esta providencia de Dios es el libro de Esther. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Esther, y si no ha tenido, hágalo, está mejor que una serie de Netflix, porque es toda una novela, es todo un drama, y es bien interesante porque en Esther usted no escucha que hablen directamente de Dios, es uno de esos libros que no habla directamente de Dios, pero que al final todas las situaciones que van ocurriendo y todas las cosas que la gente va decidiendo y haciendo, finalmente fluyen de acuerdo a una voluntad divina, de acuerdo a una voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es una providencia de Dios. También hemos escuchado comúnmente que decimos que todas las cosas a los que amamos al Señor son para bien. Eso también es providencia de Dios. Porque aunque sean cosas malas o que pensamos que son malas, el Señor las va a llevar a bien y nos va a dar un resultado positivo. A eso se refiere la providencia. La soberanía es lo que Dios quiere que suceda, pero la providencia es como Él conecta todas estas cosas para que puedan suceder. Y como le decía, la soberanía y la providencia, la diferencia entre ellas es que la providencia te incluye a ti. Incluye nuestra voluntad, incluye nuestras decisiones. Es la forma en que Dios cambia, modifica, manipula las cosas para poder traer su soberanía. Así que cuando vemos un problema en la tierra y alguien no se puede embarazar, pues ahora sabemos que hay una situación en el cielo que se está librando para que nosotros podamos recibir eso que estamos necesitando aquí en la tierra. Ahora la pregunta sería, tenemos nosotros que estarle preguntando al Señor, Señor, ¿qué estás preparando allá en el cielo? Que esta situación mía aquí en la tierra no está fluyendo. ¿Se fija cómo vamos cambiando la manera de verlo? Ahora, ¿qué es lo que estás allá preparando, Señor? Que no entiendo, pero que yo necesito que suceda aquí en la tierra. Ana le dice al Señor, es que yo necesito un bebé, me urge un bebé y no puedo tener un bebé. ¿Qué estás planeando allá en el cielo? Que no me ha permitido a mí tener aquí un bebé. Señor, ¿cuál es mi situación? Para que estés permitiendo este estrés emocional, este dolor emocional, que no puedo llevar las cosas en paz con alguna gente de mi casa y que me está volviendo loco. Loco, loca, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, bueno, vamos ahora a entrar más a fondo a ver qué está pasando con Ana, porque eso nos va a dar a nosotros muchas ideas. Ana está en el templo, está enojada, molesta, con amargura, dice la Escritura. Tiene amargura en su corazón, amargura en el alma, y con esa misma amargura le ora al Señor y está llorando abundantemente. Esta es una oración que hace Ana, que no es una oración por los alimentos, hermanos. No es una oración de intercesión esas de las 8 de la mañana que de repente no supo ni qué oró, pero ya cumplió con sus 5 minutos. Tampoco es de esas. Es una oración de dolor. Es una oración de necesidad. Es una oración de una intervención divina urgente.
Porque estamos muy acostumbrados a orar nomás como para los alimentos y queremos que el Señor con eso tenga suficiente. Y no es así. Yo en algunas ocasiones yo le he dicho que cuando oramos por una persona enferma, pues que ore como si se tratara, si es una mujer mayor, pues como si se tratara de su mamá, o de su papá, o de un hermano, hermana, un hijo, porque de esa manera usted lo va a sentir. De otra manera lo va a hacer bien frío, como si el Señor bendice estos alimentos, que no me engorden, amén. ¿Verdad? Yo así oré por muchos tamales estos días. Pero no es así la oración de Ana. Esta oración es una oración con dolor, con amargura, porque año tras año vivía una situación y esa situación no cambiaba. Ana de alguna manera está diciéndole al Señor, estoy en una situación desesperada, necesito a mi Dios que intervenga. Y mire nada más la oración que hace Ana. Samuel 1:11. E hizo voto diciendo, inicia así el versículo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ahí va el meollo del asunto. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El que no pasara navaja sobre su cabeza significaba que lo iba a consolidar al Señor, lo iba a convertir en un nazareo. Era esas personas que eran consagradas al Señor, al sacerdocio, y que tenían que dejar crecer su cabello. A eso se referían. Era una señal de que era una persona consagrada al Señor. Pero es lo que le dice aquí: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Esta es una oración muy diferente. No es una oración donde le dice yo quiero embarazarme. No únicamente le dijo eso, sino le dice, pero si me embarazo, déjame te digo lo que voy a hacer con ese embarazo. Déjame te digo lo que voy a hacer con el producto de ese embarazo, lo que voy a hacer con mi hijo, porque ese embarazo va a estar dedicado a ti. Así que ahí le va el secreto número 1, o uno de los principales secretos de su oración. Cuando usted vaya con Dios, cuando usted vaya en oración con el Señor, usted tiene que hacerle saber al Señor lo que va a obtener si lo saca usted de esa circunstancia. ¿Qué es lo que el Señor va a obtener? Ciertamente en alguna ocasión también se lo enseñaba yo, diciéndole que cuando usted ore al Señor tiene que orar diciéndole de qué forma el Señor va a obtener gloria si contesta esa oración. Es lo mismo. Cómo Dios va a recibir gloria, o cómo Dios va a ver que su reino va a crecer y se va a establecer, porque eso es lo que el Señor busca. Como dice la oración del Padre Nuestro: Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. Eso es lo que Él espera. Eso es lo que Él enseñó a sus discípulos. Le dijo, así tienen que orar. Eso es lo que Él está esperando de nosotros, que podamos darle gloria y que podamos establecer su reino en la tierra. Cuando usted empieza a orar de esa manera, yo le puedo asegurar que el Señor va a estar muy atento para resolver su oración. Muy atento. Ahora déjeme le enseño algo más. Una razón por la que Dios se toma su tiempo para resolverle algunas situaciones es porque a veces somos muy poco concretos. No le decimos al Señor con
con certeza qué es lo que estamos esperando. No somos específicos, vamos a decirlo así. Ni tampoco aseguramos darle gloria en lo que le estamos pidiendo. Ahora, ser específicos no significa que usted quiere una camioneta y le diga, Señor, la quiero 4x4 blanca y eléctrica. No, no se refiere a eso, sino que tenemos que mostrarle qué es y de qué manera va a recibir el gloria acerca de eso que usted le está pidiendo. En el caso de Ana, ella estaba estresada, estaba con depresión, estaba orándole al Señor y le oraba porque no podía ni comer ni tomar alimento. Pero algo bien interesante sucede también con ella, que después de que ella ora, la oración todavía no era contestada. Pero sucede algo bien interesante. Todavía ella no se embarazaba, las circunstancias no habían cambiado, pero definitivamente algo sí cambió en el interior de ella. Y su actitud cambió. La actitud de Ana cambió. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros oramos de esa manera, somos específicos, le decimos al Señor cómo va a recibir gloria. Nosotros tenemos que tener paz en que el Señor va a trabajar en nuestra petición, en que el Señor escuchó nuestra oración y el Señor va a trabajar en esa oración. Pero tenemos también que cambiar nuestra actitud. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice que tenemos que orar siempre dando gracias, como si ya lo hubiésemos recibido. Si lo estamos haciendo de una manera correcta y nosotros entendemos que estamos bien delante de Dios y le estamos especificando cómo va a recibir gloria, tenemos que estar tranquilos y tenemos que estar convencidos que Él nos escucha y que nos va a favorecer. No importa lo que usted esté viendo a su alrededor, el Señor va a obrar a su favor. Pero le quiero también recomendar que mientras usted ve que cambia esa situación, usted tiene que trabajar en mantenerse en un ambiente que le ayude a mantenerse con una buena actitud. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando nosotros ya oramos, cuando nosotros ya hicimos lo necesario, cuando nosotros ya le dijimos al Señor cómo va a recibir gloria, pues tenemos que mantenernos en ese mismo ánimo, en ese mismo espíritu, en esa buena actitud. No me puedo yo regresar al ambiente donde me van a estar haciendo bullying y me van a volver a hacer dudar y me van a volver a hacer sentir mal y me van a volver a hacer llorar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esperar en un ambiente con la gente de Dios, donde hay un ambiente de Dios, hasta que cambie la situación. Y definitivamente en todo momento. Por eso Hebreos 10, del 23 al 25 nos dice, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí se fija el contexto? Para podernos mantener firmes en el Señor, para podernos mantener bien establecidos, sin estar como las olas, voy, vengo, sí creo, no creo, ya como que ya me volví a agüitar, mejor ya no voy, mejor ya no oro. Tengo que mantenerme en un ambiente donde me asegure que me voy a mantener firme, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues en un ambiente donde haya más gente que me ayude a estimularme en el amor, en buenas obras. Y mire cómo remata Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿a qué voy con esto?
Si yo ya sé que estoy bien con el Señor, yo ya oré como debe de ser, ya le aseguré cómo recibir su gloria, y yo ya estoy esperando de su mano, tengo que mantenerme firme en eso. No puedo el día de mañana decir, no, ya me cayeron mal ahí los de Pacto Vivo. No, mejor ya no voy. Ay, la hermana Lija, esto otra vez. O sea, no podemos fluctuar. ¿Por qué? Porque nos vamos a convertir en hombres y mujeres de doble ánimo. Y si el Señor apenas está preparando todo para dárnoslo, y dice, no hombre, ya el George otra vez empezó con sus... No, pues se va a tener que esperar otro ratito. ¿Sí me estoy explicando? Por eso tenemos que mantenernos firmes y sin fluctuar. Tenemos que ser constantes. Un problema bien grande de nuestras generaciones actuales es que no hay constancia. No hay constancia ni en los trabajos. Imagine con el Señor. Así que mientras espera que Dios cambie su situación, usted debe de estar y permanecer en el ambiente que le va a fortalecer su fe, que lo va a levantar, que lo va a animar, que le va a permitir seguir adelante. Porque usted en algún momento, ya sea en las alabanzas, en la palabra de algún hermano, en la oración de alguna hermana, hermano, va a recibir un abrazo tal vez, usted se va a estar fortaleciendo hasta que reciba su milagro. Mientras espera que su esterilidad cambie. Pero se tiene que mantener firme, no fluctuando. ¿Sí? Por eso le estaba referenciando esta parte. Ana todavía no recibía su milagro, pero ella ya estaba firme en que lo iba a recibir. Y nosotros así lo tenemos que creer, pero mantenernos en un ambiente que nos fortalezca y nos mantenga unidos al Señor. Usted, yo creo, ya conoce la historia, pero mire lo que dice el versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, acuérdense que así se llama el marido de Ana, Elcana se llegó a su mujer. O sea, eso significa se puso romántico con su mujer. Y Jehová se acordó de ella. ¿De qué se acordó? De la oración que hizo y del pacto que hizo con el Señor. Entonces dijo el Señor, aquí mero. Porque tenía que suceder algo en los cielos, pero tenía que venir acompañada de algo en lo físico para que se diera el milagro del Señor. ¿Se da cuenta cómo se van moviendo las cosas? Ella tuvo que arreglar su situación espiritual para que luego en una situación física ella pudiera recibir ese milagro. Así que de alguna manera el cielo bajó, cambió la biología, la fisiología y se convirtió en un embarazo, en una concepción que solamente Dios pudo haber permitido. Así que Dios mismo, sin que a veces entiendas cómo o qué o por dónde o cómo va a estar el asunto, Dios puede cambiar tu situación y lo va a hacer. Aún y cuando hayan pasado muchos años o meses o semanas, como tú lo quieras ver, Dios lo puede cambiar. En las Escrituras, cuando vamos leyendo, vemos varios pasajes que nos hablan y nos dicen de pronto, como si fuera algo espontáneo. Eso significa que no se sabe bien a bien de dónde vino, pero tenemos que entender que eso es de acuerdo a la providencia de Dios. Viene de parte de Dios. Cuando las condiciones ya son las correctas para lo que Dios quiere y necesita, entonces viene la mano de Dios. Ahora déjeme le enseño algo. Ana quería un bebé, por la situación que usted quiera y mande, simplemente porque quería sentir lo que era ser mamá, ¿verdad? Esa era su mayor preocupación y quería darle un bebé al hombre que amaba, Elcana, para que ya no le estuviera cantando esa la de ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Pero eso era lo que ella alcanzaba a ver, ¿sí? Ahora, quería un bebé.
Pero hasta que hizo esa conexión con lo espiritual, su oración fue contestada. Déjeme le digo que sea lo que sea que usted necesite de parte de Dios, enséñele y dígale cómo Dios se va a ver beneficiado, glorificado y espere el milagro. Dedíqueselo a Él y Él lo va a beneficiar. Es como cuando, ¿recuerda usted a la viuda de Sarepta? Ella necesitaba comida y el Señor le dijo, dale, échale un pan ahí al Elías, vea cómo anda desmejorado. Y ella decía, no, pues cómo le voy a dar al Elías si apenas tenemos para mi hijo y para mí. Pero ella hace lo que el Señor le dice, cumple con lo que el Señor le dice y tuvo alimento por el resto de sus días. En Segunda de Reyes capítulo 4 vemos también a otra viuda que solamente tenía aceite y estaba hasta el chongo de deudas. Y Eliseo, discípulo de Elías, le da una salida y le ayuda a establecer su primera microempresa, ¿verdad? Sí, porque se convirtió ahí en la empresaria del aceite, ¿verdad? De pronto ya era la que llenaba y recolectaba vasijas y seguía vendiendo aceite a todo el mundo. Y así logró salir de deudas. Así que Dios, le pongo estos dos ejemplos para que se dé cuenta que Dios puede tomar cualquier cosa y convertirlo en algo para su gloria. Cualquier cosa, para que su gloria se vea y para que su reino avance. Así que, ahora sí déjeme le digo lo que le quería mostrar. Porque aquí pasa algo, no solamente Ana, era el capricho de Ana. El libro de Samuel, y sobre todo Primera de Samuel, viene directamente del libro de Jueces. Durante el libro de Jueces podemos ver a un Israel caótico, ¿verdad? Es un Israel con subidas y bajadas. Todo el libro de Jueces es así, subidas y bajadas. ¿Por qué le llaman jueces? Porque el Señor lo que hacía era establecía a un juez, a un campeón, a un líder, que cuando el pueblo lo seguía, porque se volvían al Señor, el pueblo se veía beneficiado y la mano del Señor se veía sobre el pueblo. Se acababa ese líder o su generación, pasaban 2, 3 generaciones, nadie se acordaba de Dios y otra vez estaban en problemas. Y así, N cantidad de veces. Si usted se quiere tomar ahí un tiempito, lea el libro de Jueces, también es muy interesante. De hecho, déjeme me aviento el comercial, porque muy probablemente después de que terminemos de leer Romanos, vamos a leer Jueces. Así que se va a poner esto bueno. Acuérdense que los miércoles es cuando leemos, estudiamos la palabra y estamos aprendiendo muchas cosas. Así que el libro de Jueces fue este periodo muy caótico del pueblo de Israel. De hecho, lo podemos resumir en Jueces 21-25. Jueces 21-25 nos da el resumen de Jueces. Fíjese lo que dice. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En mi rancho así se dice, cada quien hacía lo que le daba la gana. ¿Sí? En otras palabras, había mucho caos, así como ahora hay mucho caos en el mundo. Esa era la vida de Israel en el libro de Jueces. Ahora, ¿por qué le menciono a Jueces? Porque Jueces está antes de Samuel. Y ahora Samuel nos da una pequeña continuación del libro de Jueces. ¿Por qué le digo que es una pequeña continuación? Porque Samuel viene a ser ese profeta que es la transición del pueblo de Israel entre profetas, jueces y la monarquía. O sea, Samuel es el último profeta de Israel para darle paso a la monarquía. ¿Sí? Esta monarquía viene a darse con esa transición por medio de Samuel, porque a partir de ahí se crea a un rey. Cambian las cosas, entran en un periodo diferente, pero durante el libro de Samuel están en un periodo de transición.
donde la transición tenía que darse a través de un profeta, un juez correcto, escogido por Dios, con un corazón correcto y adecuado, para que se diera esa transición de la mejor manera. ¿Sí? Ana nunca tuvo idea, nunca supo que la razón de su retraso en el embarazo era porque Dios estaba haciendo y preparando algo mucho mejor y mayor. Lo que Dios estaba preparando era dar vida a un profeta de Dios que pudiera ayudarle en esa transición de profetas, de jueces, a la monarquía. Porque Samuel se vendría a convertir en ese juez final para guiar a la gente a esa monarquía de reyes. Así que, para que podamos recordarlo, Dios le dice a Samuel: y verás a un hombre buscando las asnas de su padre. Va a andar buscando ahí las burritas del papá. Y cuando lo encuentres, buscando las asnas, te vas a dar cuenta que ese hombre es al que tienes que hacer rey. Está hablándole ya de Saúl. Ana no tenía idea que el retraso de su embarazo era porque había algo en el programa de Dios. Era porque su hijo tendría un propósito mayor en el plan de Dios. Si Dios no se está moviendo a la velocidad que tú quieres, si Dios no te está respondiendo a la velocidad que tú esperas, y tú sabes que estás haciendo las oraciones correctas, estás siendo específico, estás mostrándole cómo le vas a dar gloria, pues la única explicación que podemos tener es que el Señor está preparando algo mucho mejor y mayor de lo que tú estás esperando. Mucho mejor y mayor. Lo que tú estás viendo es lo que ves en lo físico, pero hay muchas cosas que tal vez tú ignores. Ahora, es bien interesante porque sabemos que Ana tuvo a su bebé, que lo llama Samuel. Y Samuel vivió con su mamá hasta los 3 años. Yo quiero preguntar aquí a las que son mamás, ¿quién de ustedes hubiese llevado a su bebé de 3 años al templo, desprenderse de él y que ese bebé viviera ahí en el templo? Y con un sacerdote y con hijos bien vagos, ¿verdad? Digo, porque los hijos mayores de Elí eran tremendos. ¿Quién lo hubiera hecho? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque nosotros en un momento de emoción podemos hacer la oración correcta y decirle al Señor: es que es para tu gloria, Señor, y si me das esa Tacoma, es para llenarla de gente y llevarla a predicar el evangelio. O sea, ya sabe que estoy exagerando, ¿verdad? Pero cuando ya le den la Tacoma, a ver si es cierto que sube a la gente y a ver si es cierto que la llena de gente para llevarla a predicar. A ver si es cierto. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué quiere decir? Que el Señor también ve nuestro corazón. Y si en un momento de emoción puedo yo hacer la oración correcta, pero realmente voy a cumplir lo que le estoy prometiendo al Señor. ¿Cuánta gente a final de año promete no tomar, no fumar, no esto, no lo otro, no aquello? ¿Y cuánta gente lo cumple? ¿Cuánta gente promete ir al gimnasio? ¿Cuánta gente promete ponerse a dieta? ¿Cuánta gente promete esto o aquello? ¿Lo hacemos? Ir a la iglesia. ¿Por qué cree que ahorita le mostré Hebreos 10? Porque nos convertimos en hombres y mujeres de doble ánimo. Ana sí lo cumplió. Ana fue y llevó a su chamaco de 3 años al templo. Lo entregó. Porque así lo prometió al Señor que lo llevaría. Y así lo hizo. Al llevarla al templo, ella únicamente lo que podía hacer era ir a visitarlo cada año, cuando iban y se entregaban las ofrendas al templo. No podía verlo más, una vez al año.
Y dice la escritura y nos enseña que iba y le llevaba sus zapatitos y su túnica nueva, ¿verdad? Pues cada año iba creciendo el chamaco. Y era lo que hacía Ana. Pero cumplió. Ahora también otra situación que podemos ahí pensar. Si ella quería ser mamá, ¿por qué el Señor no le permitió tener la experiencia completa? Pues sí le permitió, no con Samuel, pero sí se lo permitió. Vamos a Samuel 2:20. Dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, cuando fueron a llevar al bebé, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Ya Elcana tenía que orarle al Señor. Señor, ya estuvo, Señor. Era nomás 1 o 2. Y termina diciendo, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Se fija? ¿Qué significa? Que cuando nosotros somos firmes y cumplimos en lo que le prometemos al Señor, el Señor no se queda con nada. Y si la experiencia que quería Ana y necesitaba Ana era de poder ser mamá de tiempo completo, la tuvo, no con Samuel, porque Samuel se lo prometió al Señor, pero el Señor le permitió poder tener más hijos. En palabras de Pablo, o vaya del Señor, pero por medio de Pablo, Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que el Señor nos va a dar y nos va a dar a manos llenas. Ahora ya voy a cerrar, pero antes de cerrar, le voy a poner examen. No se crea. Pero ya lo habíamos visto en alguna ocasión. Le voy a dar las 3 estrategias para que tenga oraciones poderosas. Ya lo habíamos visto en otra ocasión, pero creo que es conveniente volverlo a hacer. Hay que recordarlo. Todas las oraciones, hermanos, hermanas, y todas las, porque yo sé que va a orar mucho ahora este fin de año. Miren nomás una vez. Yo sé, hermanos, que van a orar mucho este fin de año. Eso. Sí, como el bote. Te disculpe que todavía traigo un poquito de tos. No me haga caso a menos de que me desmaye y no pueda respirar bien y me ayuda. Todas las oraciones tienen que ser a Dios Padre. Todas, todas, todas. Aún nuestro Señor Jesucristo siempre oraba a Dios Padre. Todas las oraciones tienen que ser dirigidas a Él. Todas las oraciones inician dándole gloria a Él. ¿Sí? Por eso podemos observar el Padre Nuestro. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Siempre, siempre que usted ore, tiene que primero glorificar al Señor. Es número 1, ese es número 1. Número 2, tiene usted que mostrarle y pedirle al Señor, y sobre todo mostrarle cómo le va a usted dar gloria a Él. Parte de lo que acabamos de ver esta mañana. Cómo se va a ver Él beneficiado, cómo se va a ver Él glorificado. ¿Qué es lo que Él va a recibir si atiende a su oración? Cómo su reino se va a expandir. Cómo usted va a llevar más gente a la iglesia. Cómo usted va a predicar. Cómo usted va a servir. Si me estoy explicando, tiene Él que ver cómo se está usted comprometiendo. ¿Sí? Ese es número 2. ¿Sí? Número 3, usted tiene que pedir siempre como a Dios conviene. Siempre. No puede usted pedir para sus deleites y placeres. Por eso
no les entrega nada al Señor, así dice la Escritura. Por eso el Señor no les contesta. Porque siempre andamos pidiendo cosas para la carne. Queremos dinero, queremos casas, queremos carros, queremos comidas, queremos cosas que no dan gloria al Señor. Eso el Señor no lo va a hacer. Eso déjeselo al evangelio de la prosperidad. Eso no funciona, no es así. Por eso mucha gente se decepciona de Dios porque se le enseña que así es, que Dios está para servirnos. Ese es el evangelio de la prosperidad. Y cuando se dan cuenta que no funcionan las cosas de esa manera, se decepcionan y ya no quieren ni siquiera saber más de Dios. No es así. ¿Sí? Y finalmente, el Señor mismo lo enseñó, nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted ya le da gloria al Señor, cuando usted ya le dice cómo se va a beneficiar, cómo se va a expandir su reino, y que usted pide de acuerdo al corazón de Dios, es como si Jesucristo mismo lo estuviese pidiendo. Por eso al final usted termina su oración diciendo, en el nombre de Jesús. Es como si usted mismo se disfraza, se baña con la sangre de Jesús, y cuando Dios mismo lo está viendo y está recibiendo esa oración, dice, esa oración está siendo enviada por parte de mi Hijo, porque está pidiendo como conviene, de acuerdo a su corazón y mi corazón, que estamos unidos. Y Él me da gloria a mí y yo lo glorifico a Él. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos debe de llevar a glorificar a Cristo y a Dios Padre. ¿Sí? Por eso tenemos que pedir como conviene. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces vamos a repasar. Glorificar al Señor, pedirle y de acuerdo a como Él en su corazón, vaya, bueno, lo cambié. Darle gloria a Él. ¿De qué manera le vamos a dar gloria? Y todo pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Así que ahí está el tip, no le costó nada. Ese secreto vale como $1,000,000. Pero hoy le salió gratis por venir el último domingo del 2025. Fíjese, tenía bonus el venir a la iglesia hoy. Así que, amén. Así que, muy bien, hermanos. Cuando las cosas no vayan bien, cuando las cosas no están resultando, cuando las cosas pareciera que no avanzan, nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos con esa fe. Tenemos que mantenernos dándole gloria al Señor. Tenemos que hacer todo lo necesario para que el Señor escuche nuestra oración y que nuestra oración esté de acuerdo a su corazón, de acuerdo a como Él pediría, de acuerdo a como Él lo busca de cada uno de nosotros. Y sobre todo manteniendo la mirada en Cristo Jesús. Fíjese, este ejemplo a mí me ha servido y me gusta mucho porque cuando va uno al gimnasio, porque yo sé que ahora muchos van a ir al gimnasio ahora en enero, ¿verdad? Una de las partes para mí más tediosas de hacer ejercicios es la caminada o correr o lo que usted haga ahí de cardio. Pero cuando se sube usted ahí a caminar, se vuelve pesado. Pero normalmente los gimnasios ponen una televisión o un televisor. Y cuando usted empieza a mantener la mirada en el televisor, en el programa, y empieza a ver el programa, lo que sea, usted empieza a caminar. Y llega un momento en el que por estar viendo la televisión ya no se dio cuenta y ya caminó 20 minutos, media hora. ¿Por qué? Porque mantuvo su mirada en algo diferente, en algo distinto. Cuando usted mantiene la mirada en el Señor, cuando usted mantiene la mirada en Cristo, no importa los problemas que estén a su alrededor, no importa qué tanta problemática haya, los remolinos, las tormentas que están alrededor, si usted mantiene su mirada enfocada en Cristo, las cosas van a cambiar. No se enfoque en su problema, enfóquese en el Señor, porque tenemos que recordar que el cielo es el que gobierna la tierra. No se enfoque en las cosas de la tierra para poder salir de ahí. Enfóquese en las cosas del cielo, en Cristo, nuestro Salvador.
y las cosas de la tierra van a cambiar. Así que no se rinda, no tire la toalla. Este 2025 ya nos quedan unos cuantos días, pero este 2026 tiene que ser un año poderoso. Tiene que ser un año donde todos nos comprometamos con el Señor, donde Él conoce tu nombre, Él sabe dónde estás, Él sabe los dolores y situaciones que pasas y es capaz de terminar con cualquier situación difícil que tú estés viviendo. Así que confía en Él, mantente firme, no seas fluctuante, pero sobre todo no te distancies del Señor. Mantente pegado a Él y mantengámonos todos unidos como familia de fe, como familia que busca constantemente del Señor. Así que ponte de pie, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tú mereces todo honor, toda gloria, porque lo has dado todo por cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos sigas fortaleciendo, que sigas dándonos testimonios poderosos, porque de esa manera podemos darte gloria, porque de esa manera podemos decirle al mundo que existes, que eres real, que estás con cada uno de nosotros, que nos sustentas, que nos fortaleces. Y no solo eso, sino que el mal no nos alcanza y no nos puede tocar. Te damos gracias porque todo este 2025 has estado con nosotros. Y te damos gracias porque sabemos que el 2026 será de igual manera de bendición, de avance de tu reino, estableciendo tu reino en cualquier lugar. Y es por eso que te damos gracias. Permite que cualquier situación de esterilidad de tus hijos pueda ser cambiada y modificada en este próximo año. Te pedimos por todos aquellos proyectos, por todos aquellos planes, sueños que tu pueblo ha estado esperando. Y que te hemos mostrado que somos fieles, que no fluctuamos, que nos hemos mantenido constantes buscando de ti, de tu presencia, de tu poder, de tu gloria. Danos lo necesario para poder glorificarte. Y ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado.